Hay películas queer que intentan explicarte el deseo. Y luego está Pink Narcissus, una película que directamente decide encerrarte dentro de él. Porque sí, técnicamente esta película posee una trama. Entre las visitas de sus clientes, un joven prostituto homosexual pasa el tiempo recluido en su pequeño apartamento imaginando distintos mundos donde él siempre ocupa el centro absoluto de la fantasía. A veces es un esclavo romano condenado por un emperador. Otras veces un torero enfrentándose a un motociclista líder dentro de un baño público surrealista. Y otras veces un príncipe oriental rodeado de joyas falsas, humo, seda y hombres semidesnudos que existen únicamente para adorarlo. Pero hey, decir que Pink Narcissus trata sobre eso sería como decir que 2001 Odisea en el espacio trata sobre un viaje espacial. ¿Y por qué hijos del carajo digo esto? Porque verán, Pink Narcissus no trata realmente sobre qué sucede, trata sobre cómo se siente desear. Y creo que ahí está precisamente su grandeza. Porque el íntimo James Bidgood nos mostró algo muy interesante, que el deseo no funciona como una narrativa lineal, no sigue una estructura clásica, no tiene lógica, no tiene continuidad. El deseo salta de una fantasía a otra, mezcla épocas, símbolos, cuerpos e identidades, y convierte cualquier cosa en un escenario posible para la imaginación. Es por eso que las fantasías del protagonista parecen desconectadas entre sí, porque no están construidas como una historia. Están en su lugar construidas como un impulso, dígase como sueños húmedos, o como fragmentos de una vida interior que existen únicamente para él. Y lo más fascinante es que Pink Narcissus jamás intenta justificar esas fantasías ni explicarlas psicológicamente. Simplemente las muestra. Híjole, señoras y señores, tenemos de todo un poco. Un esclavo romano, un emperador, un torero, un harem masculino, marineros, motociclistas, soldados, figuras que, para la cultura gay de mediados del siglo XX, ya funcionaban como auténticos íconos eróticos. De hecho, muchas de ellas aparecen directamente como parte de las fantasías que el protagonista imagina entre las visitas de sus clientes, perdiéndose en escenarios cada vez más extravagantes. Pero lo interesante acá es que lo que vemos en pantalla no es tanto al protagonista imaginando personajes distintos. Lo que vemos es al protagonista imaginándose ser deseado en todas las formas posibles. Y Bobby Kendall resulta fundamental para que todo eso funcione, porque Pink Narcissus lo convierte simultáneamente en un sujeto y en un objeto. Él controla las fantasías, sí, pero también está atrapado dentro de ellas. Siempre siendo observado, siempre exhibido, siempre performando belleza, pero también él siempre está ocupando el lugar del cuerpo idealizado. Y es que hay algo interesante y triste en todo esto, porque debajo de toda la sensualidad existe una enorme sensación de soledad. La realidad del personaje es miserablemente simple. Un pequeño apartamento, clientes que entran y salen, el ruido constante de la ciudad, las calles sucias del exterior y el aislamiento. Incluso, y mucho ojo con esto, una de las descripciones originales promocionales de la película definía al protagonista como, y escúcheme bien, un joven homosexual extremadamente hermoso y melancólico que escapa de la realidad de su vida callejera a través de una serie de fantasías de increíble belleza. Y creo que esa frase resume y define perfectamente lo que Pink Narcissus está haciendo. La fantasía aparece, entonces, como una forma de supervivencia, no como un lujo, sino como una necesidad. Porque, hey, la realidad siempre termina irrumpiendo. Los sonidos del exterior, los otros habitantes de la calle, los clientes que regresan, todo aquello que le recuerda quién es realmente cuando deja de fantasear. Y yo creo que por eso Pink Narcissus trasciende cualquier lectura reduccionista que la considere solamente como pornografía homosexual. Porque, efectivamente, amistades, esta película contiene desnudos frontales, masturbación. Hay una escena donde incluso vemos una eyaculación sobre el lente de la cámara.
hay erotismo constante. Y por supuesto, señoras y señores, hay una obsesión absoluta por el cuerpo masculino. Pero todo esto termina funcionando como un vehículo para algo más interesante. Y resulta todavía más interesante cuando recuerdas que el íntimo James Bidgood pasó 7 años construyendo decorados enteros dentro de un diminuto apartamento para representar precisamente esas fantasías. Y es que, de cierta forma, la propia producción de Pink Narcissus replica lo que hace su protagonista: construir mundos imposibles para escapar, aunque sea por un momento, de una realidad que parece demasiado pequeña para contenerlos. James Bidgood comenzó a filmar Pink Narcissus en 1963, es decir, 6 años antes de Stonewall. Ya saben, la organización benéfica que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En una época donde la homosexualidad seguía siendo perseguida socialmente y donde incluso algo tan aparentemente simple como distribuir fotografías de desnudos masculinos podría generar problemas legales. El propio e indísimo Bidgood provenía del mundo de las revistas Psych, donde los fotógrafos homosexuales encontraban maneras de representar el deseo masculino bajo la apariencia de, adivina siquiera, estudios físicos o artísticos. Pero incluso dentro de ese contexto, él sentía que algo faltaba. Según contaría años después, veía aquellas fotografías de hombres posando frente a la misma chimenea falsa o la misma columna romana de utilería y se preguntaba: ¿por qué las mujeres podían aparecer rodeadas de plumas, luces, pieles y fantasías visuales, mientras que los hombres eran fotografiados de forma tan limitada? Él quería algo más cercano a los musicales de la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer para los amigos, y al glamour exagerado de Hollywood. Básicamente, el íntimo Bidgood quería idealizar a los hombres de la misma manera que el cine clásico idealizaba a las mujeres. Y adivinen, amistades, toda esa experiencia se siente en la película. Cada encuadre parece una fotografía cuidadosamente construida. Cada pose parece diseñada para convertir el cuerpo masculino en objeto de contemplación. Cada fantasía parece concebida como una pintura erótica en movimiento. Y esto, por supuesto, no es ninguna casualidad. Antes de filmar Pink Narcissus, Bidgood ya había desarrollado una reputación dentro de, adivinen, la fotografía homoerótica, por construir escenarios extravagantes dentro de su propio apartamento, utilizando decorados hechos a mano, iluminación artificial y una sensibilidad visual completamente distinta a la de otros fotógrafos de la época. Lo que hizo con la película Pink Narcissus fue simplemente llevar esta obsesión hasta las últimas consecuencias. Y lo verdaderamente extraordinario es que prácticamente toda esta maldita película fue realizada dentro de un diminuto apartamento de Nueva York durante 7 años. 7 putos años. De 1963 a 1970. Usando principalmente una película de 8 milímetros. Construyendo decorados gigantescos dentro de un espacio absurdamente pequeño, creando incluso muchas de las supuestas escenas exteriores dentro del propio apartamento. La única excepción importante fue una secuencia filmada en un loft en Manhattan. Todo lo demás nació dentro de ese pequeño espacio. Y honestamente, todo esto se siente, porque cada escenario parece construido con la dedicación obsesiva de alguien intentando materializar una fantasía imposible. Y no exagero cuando digo obsesiva. El íntimo Bidgood habla de su proceso creativo como algo impulsivo. Él decía que mientras más tiempo pasaba pensando una idea, más elaborada terminaba volviéndose. Añadía detalles sobre detalles, capas sobre capas. Lo llamaba las capas de la cebolla, porque él quería que el espectador pudiera descubrir cosas nuevas incluso después de múltiples visionados. Y creo que eso explica por qué Pink Narcissus parece tan inagotable visualmente. Porque todo está lleno de pequeños detalles, pequeñas texturas, pequeños adornos y pequeñas fantasías dentro de
Por supuesto, fantasías. Además, las influencias del íntimo Bitgood son visibles por todas partes. Él mismo citó películas como The Red Shoes, de Powell y Pressburger, los musicales clásicos de la MGM, aka Metro Goldwyn Mayer, el trabajo de diseñadores como Tony Duquette y especialmente la actriz María Montes, como algunas de las grandes inspiraciones detrás de la película. Y al chile, todo eso sí se nota a la perfección. Pink Narcissus posee exactamente esa lógica visual del Hollywood más artificial y fantástico posible. En ningún momento intenta parecer real. Quiere parecer un sueño. Quiere parecer un decorado. Quiere parecer una fantasía construida. Y lo increíble es que muchas veces puedes notar perfectamente los materiales. Puedes ver el artificio, las telas falsas, las chingadas joyas falsas, el humo artificial, toda esa mierda se ve. Pero ¿saben qué? Sorprendentemente, todo resulta extrañamente hermoso. O quizás, precisamente por eso. Pink Narcissus entiende algo fundamental sobre la sensibilidad camp, que lo artificial no necesariamente se opone al auténtico. A veces la mejor forma de expresar algo verdadero es, precisamente, a través de lo falso. El íntimo Bitgood parecía creer profundamente en esa idea. Para él, las plumas, las lentejuelas, el maquillaje, los decorados imposibles y los colores irreales no eran simplemente adornos. Eran herramientas emocionales, formas de convertir una fantasía privada en algo visible. Y la película está completamente enamorada de esa idea. Pero, debajo de todo eso, siempre existe una vulnerabilidad enorme. Como si cada capa de artificio estuviera intentando proteger algo mucho más frágil. Y quizás por eso, en la actualidad, Pink Narcissus sigue sintiéndose como un trabajo personal. Porque detrás de cada decorado hay una persona construyéndolo. Detrás de cada fantasía hay necesidad. Y detrás de cada imagen existe un hombre que pasó 7 putos años intentando materializar una visión de belleza queer que simplemente no podía existir en ningún otro lugar. Ya saben, esta película no podría ni existir en Hollywood, ni en la pornografía, ni siquiera en el cine experimental de su época. Por eso, Pink Narcissus sigue sintiéndose como algo único. No parece, para nada, una película hecha por un estudio. Parece, por el contrario, la película interior de James Bitgood, convertida en cine. Y la fotografía, por supuesto, es probablemente el mejor ejemplo de ello. El uso del color aquí es extraordinario. No funciona como una simple decoración, funciona como una emoción que transforma cada fantasía en un estado mental. Pink Narcissus parece derretirse constantemente. El grano de 8 milímetros, las rayaduras del celuloide, la iluminación exagerada, toda esa mierda contribuye a crear una sensación casi táctil. Como si pudieras tocar imágenes y como si el deseo tuviera textura. Y ahí es, justamente, cuando la música termina de completar el hechizo. Esta película prácticamente carece de diálogos. En su lugar tenemos piezas como Pictures at an Exhibition, Nike and Bald Mountain y fragmentos de Haydn y Prokofiev, como se diga, para construir toda su arquitectura. Y funciona de manera brillante porque convierte cada fantasía en algo operístico. Cada escena parece oscilar entre lo romántico, lo absurdo, lo trágico y lo erótico. Como si la represión homosexual estuviera explotando teatralmente dentro de un pequeño apartamento neoyorquino. Lo más impresionante de todo esto es que incluso la propia historia de la película termina reflejando aquello que cuenta. Pink Narcissus es una obra sobre construir mundos artificiales cuando el mundo real no tiene espacio para ti. Y James Bitgood literalmente pasó 7 putos años construyendo mundos artificiales dentro de un apartamento porque el mundo exterior tampoco tenía espacio para lo que él quería crear.
Y es irónico porque la película y su proceso de producción terminan siendo la misma cosa. Quizás por eso sigue sintiéndose tan moderna, porque incluso en la actualidad, cuando gran parte del cine LGBT busca legitimarse mediante el realismo, Pink Narcissus sigue defendiendo algo distinto. Defiende el derecho a fantasear, defiende el artificio, defiende el exceso, defiende la belleza, defiende la posibilidad de crear mundos imposibles simplemente porque el mundo real no basta. Y sabiendo que el íntimo Bitgood terminó retirando su nombre de la película al grado de que los créditos aparece como anónimo después de que fuera estrenada sin su consentimiento, resulta todavía más conmovedor que finalmente haya sido reconocida como una obra fundamental del cine queer. Y por supuesto que no me sorprende que durante años circularan rumores diciendo de que Andy Warhol estaba detrás de ella. Porque amistades al chile en la mera verga es que esta película no parece una película real. Se los voy a decir así, por más cochino que parezca. Esto parece un sueño húmedo perdido entre los 60 y los 70. Básicamente, esto me parece un objeto extraño que sobrevivió al tiempo por pura terquedad. ¿Es una película abstracta? Muchísimo. ¿Es repetitiva? La neta sí, a ratos sí. ¿Está completamente enamorada de sí misma? Absolutamente. Pero creo que, justamente, ahí radica su encanto. Y es que Pink Narcissus no quiere contarte una historia. Quiere hipnotizarte. Quiere envolverte. Quiere convertirte durante 65 minutos en alguien atrapado dentro de una fantasía homosexual barroca, exagerada, camp, artificial y melancólica. Y al menos conmigo funcionó completamente. No solo porque sea una de las películas y experiencias visuales más fascinantes que he visto en toda mi vida, sino porque debajo de toda esa purpurina, esos colores brillantes imposibles y esos cuerpos idealizados, encontré algo muy interesante. La necesidad de imaginar otro mundo cuando el mundo que existe simplemente no es suficiente. Y es que, posiblemente por eso, un chingo de años después, Pink Narcissus sigue sintiéndose tan viva. Porque las fantasías cambian, pero esa necesidad nunca desaparece. Qué película tan pinches hermosa. Y qué puto milagro que esta película exista. Y bueno, amistades, eso es todo. Recuerden seguirme para más comentarios de películas, series, música y demás. Yo soy Heredia y nos vemos en otro Disordinato. Muchas gracias.